le damos a todos acá presentes por haber venido a esta actividad que vamos a estar celebrando hoy, 11, con la conferencia Afrodescendencia e Identidad Nacional, y que comienza y que mañana continuamos, y el domingo con otras actividades que más adelante vamos a estar anunciando. Queremos darle las gracias por estar aquí con nosotros. Acción Afro-Dominicana tiene el placer de invitarle, tuvo el placer de invitarle a todos ustedes, conjuntamente con el Departamento de Cultura de la UAS y la Alianza de Juventud Ecuménica Dominicana. Esta tarde vamos a estar con el señor Dagoberto, que creo que aquí todo el mundo lo conoce, no me cabe la duda, por eso no hay mucho que decir de él. Pero primero vamos a leer un documento que la señorita Maribel va a leer para ustedes, que es un documento que hemos elaborado. Bueno, vamos a decir que podría estar sujeto a algunos cambios y cosas que se puedan hacer, porque dicen que dos cabezas piensan más que una. Entonces, Maribel va a leer este documento porque vamos a estar solicitando la firma de ustedes y de otras personas para entregar este documento. Pues con ustedes, Maribel. Gracias, bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes por acudir a nuestro llamado. Este documento, nosotros tenemos la tarea de visibilizar, de que se visibilicen espacios públicos y que la afrodescendencia no siga desterrada de la historia dominicana y de la construcción del ser dominicano. Entonces dice así este documento que pensamos enviar al Estado Dominicano para que esos lugares sean visibilizados. Y como dijo Bienvenida, es un borrón que esperamos que con los conocimientos que Dago nos dé en este proceso de estas tres actividades lo podamos enriquecer. Y esperamos crear algún portal en Facebook y a través de las redes sociales o los correos personales y lograr que lo jugamos mejor, enriquecerlo. Jornada por la visibilización del cimarronaje. Demanda reconocimiento histórico al Ayuntamiento del Distrito Nacional, al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, a la Alcaldía Municipal San Gregorio de Lima, al Ayuntamiento de la Provincia de San Cristóbal, al Ministerio de Cultura y sus apéndices, la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental y Patrimonio Cultural Inmueble. En una breve reseña histórica. En el 1492, al momento en que la empresa colonizadora española encabezada por Cristóbal Colón invadiera América, en la isla de Santo Domingo había una población autóctona de Caribe, llegada de un largo proceso al desaparecer la población aborigen diezmada por las enfermedades, por el exterminio y un cambio en el régimen de propiedad y trabajo, comenzó el abominable acontecimiento de trata de esclavos. Millones de hombres libres y mujeres viniendo de África fueron arrancados de su hábitat y trasladados por la fuerza a América, donde fueron esclavizados para servir en la plantación de los amos blancos, entre comillas. Todo este proceso significó exterminio, muerte, sufrimiento, desmoralización humana, racismo que hoy día muchos gobiernos se niegan a reconocer y restituir una imagen que busque dar reconocimiento a esos genocidios. La jornada por la visibilización del cimarronaje, al desarrollarse desde el viernes 11 de octubre, busca crear conciencia y demandar que sean reconocidos e identificados lugares históricos que forman parte de esa historia olvidada, que se han querido borrar dejándolos sin ser reconocidos, en abandono total, algunos y otros distorsionados para que la nueva generación no la conozca y de ese modo no se identifique con sus raíces afrodescendientes que tanta sangre derramó. Las actividades a desarrollar, que son esta conferencia, mañana sábado 12 de octubre, una visita guiada con el alto honor del sociólogo Roberto Tejeda Lucía, junto a toques de tambores a lugares históricos de la afrodescendencia, la ciudad colonial, saliendo desde la Puerta del Conde, Parque Independencia, desde las 10 de la mañana.
e Ingenio Diego Caballero. Con el fin de que estos lugares que consideramos importantes la conformación de la dominicanidad sean visibilizados, estamos solicitando que el Estado Dominicano, que todos esos espacios sean debidamente señalados con tablas ilustrativas sobre los hechos históricos acontecidos y que espacios como los ingenios coloniales sean cuidados y preservados. Además, solicitamos que sitios históricos como la intersección de la calle Pablo Hincado con las Mercedes, donde se estima que entre 1547 y 1548 fue colocada la cabeza del cimarrón Sebastián Leiva Calemba, sea visibilizado por la colocación de una tabla informativa sobre lo ocurrido en ese lugar, con la explicación de por qué pusieron la cabeza de ese cimarrón después de haber sido asesinado, lo pusieron ahí. Otros lugares a visibilizar es el Parque Colón, donde historiadores reseñan que los esclavizados eran sometidos a torturas. A este lugar le llamaban la Picota, que era una columna de piedra ubicada en la Plaza de Armas, hoy Parque Colón. Que lugares como la ermita, el comunidad, por favor, que me podría corregir, de San Lorenzo de los Pinos, Plaza Sisto Minier de los Cocos de Villa Bella, Ingenio Colonial de Engombe, Ingenio Boca de Ligua, Ingenio Diego Caballero, les sea colocado una tanja donde explique el valor histórico de estos espacios de explotación negrera y cimarronaje, otros de asentamientos afrodescendientes y sus importantes aportes culturales en la construcción de lo dominicano. Con esta jornada queremos concientizar sobre la importancia histórica de los dolorosos hechos vividos por los esclavizados y su descendencia, que hoy todavía viven las secuelas del racismo. Conocer los aspectos de sus vidas y el cimarronaje que tuvieron que apelar como defensa de la propia vida, su libertad y dignidad de seres humanos, y que se ha mantenido una invisibilidad histórica en la República Dominicana a pesar de ser dominante en los aportes afro a la cultura y a la construcción del ser dominicano. Los abajo firmantes estamos de acuerdo y apoyamos estas demandas. Hay unas hojas que le vamos a estar pasando, los que estén de acuerdo en firmarlo, lo firman, los que no, que quieran que hagamos si no quieren hacer alguna sugerencia, sugerir algunos otros lugares, están en la posibilidad de hacerlo. Bueno, ya ustedes escucharon el documento y como dice Maribel, las personas que estén de acuerdo con firmarlo, la hoja van a estar corriendo. Los demás que no vayan a firmar o aunque firmen, estamos corriendo también una hoja de asistencia para tener sus correos y así poder comunicarle cada vez que hagamos alguna actividad. Pues bien, vamos a comenzar entonces con Dagoberto. Vamos a tener, Dagoberto nos va a estar hablando. Le dije que el documento es un cambio. Dagoberto nos sugiere que lo redactemos de nuevo, que lo vamos a hacer mejor. Entonces, a través de las redes, la hojita vamos a usarla para ponernos un correo electrónico. Entonces, a través de las redes, lo vamos a enviar a través de los correos, y entonces ya ese documento, si ustedes nos autorizan a colocar su firma. Pero se recoge la firma, ¿verdad? Sí, vamos a recoger los correos electrónicos y los nombres. Okay. Pues bien, afrodescendencia e identidad nacional. Vamos a tener a Dagoberto Tejera, profesor de aquí de la universidad, director del Departamento de Cultura e investigador de todo lo que tiene que ver con toda la identidad y la cultura afrodominicana. Vamos a escuchar entonces a Dagoberto Tejera. Un aplauso, por favor.
se siente cómodo así. No quiere que tú chismes alto. El documento es un documento bien hecho, es un camino, pero yo pienso que debemos de ampliar. Hay, por ejemplo, el ingenio de Parabé, está el Santa María como símbolo. ¿Sí? Hay una serie de símbolos de patrimonio que si vamos a hacer un documento para romper la invisibilidad, debemos entonces hacer lo más completo que podamos. Además, la actividad de hoy, mañana y pasado no creo que sea la base fundamental para pedir todo eso. Yo pienso que es la conciencia de la gente que está aquí, que sí debemos de asumir ese proceso y esa actividad. Yo saludo, parece que esta gente tiene un poder de convocatoria increíble. ¿Tú? Pero pienso que es una actividad que debemos seguir sistematizando, profundizando, porque en este momento realmente las cosas están muy divididas, muy separadas, cada uno por su lado. Y entonces eso es parte de una estrategia del mismo proceso para debilitarlo. Yo creo que es necesario poder unir fuerza, voluntad, para que de una u otra manera podamos realmente dar las respuestas y las propuestas que exige el momento y las circunstancias. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia. La historia es un proceso de transformación, es un proceso de la cotidianidad, pero un proceso colectivo, un proceso donde el protagonista es el pueblo. Sin embargo, hasta hoy, las historias que tenemos en su mayoría ni son el proceso del pueblo como protagonista, no son los seres del pueblo, ni es el pueblo realmente el que aparece como el principal objeto de esa historia. Entonces, está la historia, que es lo real, las transformaciones, y está la interpretación de la historia. ¿Qué ha ocurrido con nosotros? Que tenemos una historia al revés. Tenemos una historia de las élites, una ideología de las minorías, tenemos una historia prejuiciada, racista, una historia realmente donde aparecen héroes que prácticamente nunca existieron, batallas que no se dieron, y donde los héroes reales del pueblo apenas se mencionan y apenas aparecen. Entonces, todavía se les sigue enseñando a los hijos de nosotros una historia de cuento, una historia de imaginación, una historia que es una historia realmente parcial, acomodada, distorsionada. Pero, ¿cómo es posible que en el 2013 todavía se siga diciendo? Entonces, cuando llegaron los españoles, comenzaron a caminar y de un momento a otro miran para todos los lados y ven a unos tigres con las caras feas, feroces, salvajes. Llega la noche, ellos se suben a un cerro, están temblando, no saben lo que les va a pasar, comienzan a rezar. No había luz eléctrica, pero hay una iluminación muy grande. Aparece la Virgen de la Mercedes y los tranquiliza. No hay problema. Mañana esto se resuelve y ustedes no tendrán ningún susto de defensa. Señores, desde el punto de vista histórico está demostrado que esa batalla nunca se dio, que nunca existió.
solamente en la imaginación y sigue en los libros tradicionales de historia dominicana. Pero aún un cura como el padre Roberto Toledano planteaba que si esa batalla se dio fue por hermano a muchos kilómetros de Santo Señor. Y desde el punto de vista teológico, religioso, aún con la visión de la iglesia oficial, la de los dominadores, la de la élite, la de los conquistadores, aún desde el punto de vista teológico, esta Virgen es rara. Porque si la Virgen es realmente la mamá de los humildes, de los oprimidos, debió haberse parecido a los signos y no a los españoles, que eran los opresores, que eran los que venían a ese proceso de colonización. Entonces, tenemos una historia al revés, una historia de héroes que realmente tuvieron en un plano y en un lado opuesto al que aparece en la historia, con una visión tan racista que un tigre que tenía alambrito en la cabeza, que se peinaba con un alicate, con una nariz chatada en un verde grande, lo han ido blanqueando, ¿no visto como Puerto Sánchez? Entonces, no es posible que nosotros todavía la historia de este país sea una historia distorsionada, una historia de la élite. Señores, esa historia está distorsionada, que hay un artículo que yo sentí rabia, impotencia, furia, que salió ayer en el periódico, de una persona que uno tenía, por lo menos yo lo tenía hasta ayer en un pedestal. Busquen un artículo de Fernando Casado ayer, lleno de prejuicio, de racismo, de odio, un artículo anti-haitiano, anti-negro, anti-africano. ¿Qué periódico? Está en muchos medios digitales. En el Yo lo leí momento.net. en un periódico digital. El momento.net creo que es que vendiendo. Ahí fue que yo lo leí. Señores, Que ha publicado mucho material racista. mucho, pero no lo sé. Lo que publicó un alemán blanco, pero que cuando vino al Caribe se quemó demasiado. Estoy hablando de Núñez. Manuel Núñez. Ha habido una cantidad de artículos con odio, sembrando unos odios, una actitud anti-haitiana que realmente uno se pregunta al final qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Pero es parte de esa historia distorsionada, de esa historia de mentira, de esa historia del blanco, del vencedor, esa historia occidentalizada, esa historia que dice que Haití es el pueblo más pobre, el país más pobre por el vudú, porque son herencia africana. Fernando Casado habla de la ideología del siglo del esclavo. Entonces, para él, ese esclavo no tiene la más mínima posibilidad realmente de poder superarse y que toda la culpa la tiene el hecho de ser esclavo, de ser negro y ese maldito vudú. Yo voy a invitar, aquí yo tengo un libro que acaba de salir de mi autoría, que todavía no se ha puesto a circular. Yo lo voy a invitar a ustedes a la circulación. Se ha difundido la falacia de que la responsabilidad del atraso y la pobreza de Haití se debe a la presencia del vudú, considerado por estos proclamadores como una religión salvaje, herencia africana. En este trabajo yo planteo
Por el contrario, que el vudú jugó un papel determinante en la lucha libertaria del pueblo haitiano y en la proclamación de la independencia nacional, la primera independencia de América. Agregando además que la miseria de Haití es el resultado de una élite afrancesada de espalda a la revolución cimarrona por los golpes de Estado militares gorilas y el saqueo permanente de los imperialismos del mundo. Ese libro yo lo voy a poner a circular. Yo quisiera el apoyo de ustedes y eso se va a vender al precio de lo que lo tiramos, para que realmente en ese momento esto sea una respuesta a toda esa mentira y a todas esas infamias. ¿Cuándo es? No, todavía Maribel, que es la jefa de publicidad, se va a encargar de... Nombrada ahora mismo. Entonces, partimos de ese primer presupuesto. Es un desafío en este momento para los investigadores, para los intelectuales, poder escribir la historia del pueblo dominicano. Hay esfuerzos importantes de Roberto Casares, Franklin Franco, por ejemplo, la historia del pueblo dominicano, pero todavía nosotros acabamos de hacer la semana pasada un seminario sobre historias locales y oralidad, porque nosotros entendemos que la historia dominicana todavía está por escribirse. Es un desafío para que el pueblo aparezca como el protagonista y los héroes del pueblo realmente sean revalorizados y no marginados, invisibilizados, como ocurre todavía. Y que no es posible escribir la historia de los pueblos en la historia nacional sin consultar a los que han hecho la historia, a los que han vivido la historia. Los documentos son determinantes y fundamentales, pero la vivencia, la experiencia, la memoria del pueblo es sagrada. Por eso en las sociedades africanas dicen que cuando se muere un anciano se quemó una biblioteca. Entonces tenemos que recurrir a la oralidad, tenemos que recurrir a la documentación para poder escribir la historia real, la historia del pueblo. Señores, todavía hay historias tradicionales que nos dicen que los bandeleros del este, lo que se llaman los guerrilleros, de una manera despectiva, pero los guerrilleros fueron los patriotas campesinos que asumieron una actitud de lucha y de resistencia contra la primera intervención de las botas gringas norteamericanas. Pero todavía le dicen guerrilleros de manera despectiva. No es posible. Entonces, tenemos que luchar por la historia, tenemos que luchar por nuestra historia. Pero eso ha pasado con los afrodescendientes, eso ha pasado con los esclavizados, eso ha pasado con todo lo que significa un proceso de aporte, de lucha, de resistencia, de conciencia, de martirio, de entrega de vida. Eso ha pasado, el olvido. Entonces, hay uno de los libros que nosotros hemos hecho, que es un libro contra el olvido, donde hay una reseña de por lo menos 80 héroes populares que realmente los hijos de nosotros tienen que conocer y las nuevas generaciones, pero no lo enseñan en la escuela, los profesores no lo enseñan, no lo conocen, y por eso la historia nuestra es un desafío para poder realmente desarrollar nuestra identidad y fortalecer nuestra dominicanidad. Ahora, para poder conocer esa historia invisibilizada, esa historia de lo que nosotros no conocemos, es necesario asumir una visión teórica metodológica.
Solo es posible entender la presencia, el aporte de los esclavizados y de los descendientes de los esclavizados, los afrodescendientes. Solo es posible entendiendo la historia real. ¿Cómo se conformó la sociedad dominicana? ¿Cómo se fue transformando? ¿Quiénes fueron los que transformaron la historia? ¿Y cómo se expresó esa transformación? En la historia oficial, esas transformaciones no van a aparecer como fue la realidad. Maribel, en su documento, que me pareció, allá hay unas afirmaciones excelentemente acertadas. Por ejemplo, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es de la mitología mentirosa, mal contada, que nosotros repetimos y repetimos, porque nos la han enseñado en la escuela y nos la han enseñado y la fortalece el sistema. Cuando se dice Día de la Raza, se está hablando mentiras groseras. Primero, hoy, desde el punto de vista científico, académico, inclusive sostenido por organismos como la UNESCO y la ONU, nos dicen a nosotros que hoy la conceptualización de raza, la raza no existe como expresiones biológicas. La raza es un invento occidental para mantener la desigualdad, para mantener la división a nivel de los seres humanos. Hoy lo que hay son grupos étnicos que provienen del mismo tronco y que por lo tanto las diferencias de colores son diferencias que tienen explicaciones y que no tienen que ver nada con la parte a nivel antropológico y biológico. Entonces, señores, esa historia, cuando decimos, y eso es lo que dice el documento de Maribel, el descubrimiento de América. ¿Ustedes creen ese cuento de que un tigre medio loco que se llamaba Cristóbal Colón se le metió en la cabeza que la historia era redonda en aquello en Valladolid cuando puso un mueble que luego venga acá? Pero no estamos volviendo locos. ¿Es un cuento? No. En Europa se estaba dando una transformación de una ruptura de un sistema social, de un sistema feudal, con un cambio de nuevas élites gobernantes, de nuevas clases sociales que van a conformar un nuevo sistema social. Es el sistema viejo a un sistema nuevo, donde el capital va a ser el eje central y fundamental de ese proceso. Entonces, Maribel dice en su documento. No es mío. No, es que tú leí. Bueno. No te pongas así. Ella dice en su documento, por ejemplo, la empresa de la colonización. Eso fue. Esa nueva élite necesitaba los recursos económicos para poder realizar las transformaciones y para poder matar lo viejo que tenía que desaparecer para crear lo nuevo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que necesitaban oro, necesitaban todo lo que significaban las riquezas. Y la riqueza no había en ese mundo viejo. Las riquezas estaban en otros lugares, porque ahí estaban adoptadas. Entonces, es cuando aparece toda la leyenda de Marco Polo, y aparece todo lo que es el Oriente, y aparecen todas las riquezas de Oriente. Y ellos entonces necesitan llegar a Oriente para poder apoderarse de las riquezas
y poder hacer su proyecto histórico. Primero comenzaron haciéndolo por tierra, pero cuando comenzaron a saquear determinadas tierras, ustedes han visto cómo nos han enseñado la historia a nosotros. Unos desgraciados que decían los bárbaros, pero ocurre que los bárbaros no eran los que iban a matar, sino a los que mataban. Pero a los que mataban impidieron que ese comercio se hiciera por tierra. Entonces, por necesidad económica, decidieron que había que hacerlo por el mar. Y es ahí cuando comienza todos los recursos europeos, sobre todo, para poder hacer posible ese negocio. En ese momento, el lugar a nivel náutico, en el conocimiento de la navegación, el más avanzado de todos, señores, era Portugal. Y ahí es donde Colón realmente obtiene todas las informaciones en donde no es de él, es del grupo más avanzado que plantea el asunto de la redondez de la tierra. Y entonces Colón va a España y comienza a vender esa idea. Y cuando esa nueva élite que se va conformando en España no tiene otro socio, entonces la acepta. Y cuando sale, no es para ir al albergue de Doña Chucha y llevarle cosas a los niños. No, es una empresa económica que sale con una visión de qué es lo que quiere muy claro, oro en primer lugar, para poder realmente transformarlo todo. Entonces, nos vamos a encontrar que es una empresa, y la empresa económica llega acá. Y cuando llegan a la isla que nosotros compartimos con Haití, cuando llegan aquí, ¿qué es lo que hacen? Oh, a lo que vinimos. De ahí para allá es el tuyo, de ahí para acá es de aquel, con las piedras, con las matas, con los ríos, con las montañas y con la gente, con todo eso. Y se lo reparten y se lo dividen. Y lo saquean todo. ¿Y qué es lo que van a buscar? Oro. Y una gente que según ellos vivían aquí y ellos lo descubrieron. Ellos descubrieron que vivían aquí, pero no descubrieron esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los obligan, los manipulan, los esclavizan y los explotan. Entonces le ponen horario, le ponen tareas que eran prácticamente imposibles de cumplir. Y comienza entonces la reacción, y comienzan las matanzas, y esa gente que viene y que trae, esa gente trae una cantidad de enfermedades que diezman parte de la población que encontramos, porque aquí no tenían los cuerpos resistencia ni haber medicamentos para esas enfermedades, como la veneria, por ejemplo, que trajeron de Europa, que trajeron de Europa. ¿Ustedes creen que, como nos pintan en esa historia idealizada, romántica, falsa, que nos dice, ese tigre que es tan bueno, que se levantaba a la misa, y entonces va de las casas, ve, ay Dios, es un pobre hijo? No, hombre, no, ya lo vio, Pablo había caído en un solo el hombre, los habían asesinado, lo habían limpado. Fueron genocidios. Entonces, descubre que en el mercado de Europa, la exigencia para ganar cuarto más importante era el azúcar. Y ocurre que estaban en un sitio
que tú tirabas la caña de azúcar, le escupías y de una vez estaba moliendo. O sea, en un contexto natural que le era totalmente beneficioso a ese individuo. Y entonces, por necesidad, cuando se han robado el oro, cuando han asesinado a las poblaciones indígenas que encontraron, entonces necesitan reactivar la economía, y entonces cuando se opta por el ciclo del azúcar. A partir de 1515, eso duró 30 años, realmente el auge del azúcar comienza a transformarse. Pero ¿qué pasa? Que había muy poco españoles y además no estaban envueltos, eran unos haraganes. Acabaron con los indígenas, quedaban muy pocos. ¿Qué hay que hacer? Traer entonces a alguien que ellos entendían que no eran ni siquiera seres humanos. Entonces apelan al África y comienza lo que debe ser la desvergüenza más grande de la historia de la trata negrera, donde se calcula que más de 30 millones de africanos fueron arrancados de sus hogares, de sus familias, para traerlos en calidad de esclavizados acá. ¿Y qué ocurre? En el segundo viaje de Colón traen plantaciones, traen las cañas para producir azúcar, traen caña. La siembran en el Chavera. Algunos dicen que la sembraron aquí en Azul, pero está prácticamente demostrado que fue en el Chavera. De ahí, entonces, la trasladan a La Vega y nosotros vamos a encontrar que se comienzan a sembrar caña, se comienzan a moler y se comienza a hacer no azúcar, como muchos dicen, sino una especie de raspadura que servía para sembrar. Ahora, ¿qué pasa? Que La Vega es mediterránea y para producir azúcar que sean realmente rentables hay que tener mucha cantidad. Pero cuando se molía, cuando se iba a moler esa caña para sacar el azúcar, ¿a quién se la vendía? Si no habían 10 gente. Por más azúcar que comieran, no había posibilidad de que fuera rentable. Entonces, había que exportarla a los mercados europeos, pero por La Vega no se podía, porque era un pueblo mediterráneo, y de ahí que viene a Yaguate, y de Yaguate entonces pasa a Nigua, y ahí Nigua, Jaina y Misao se va a conformar un proceso de nacimiento de la primera industria azucarera del Nuevo Mundo. Ahí comienza el auge y se transforma a donde estamos en la ciudad de Santo Domingo, que estaba en decadencia. Y todo el auge realmente va a darse a partir del nacimiento de la industria azucarera. Entonces, es necesario traer mano de obra esclava, porque esa no había que pagar, ahí se ganaba más. Y es que comienza la trata negrera, donde comienza a realmente traerse las poblaciones africanas en calidad de esclavos. Señores, ellos se metían en las aldeas. Ellos hacían chanchullo con los jefes, inclusive muchos jefes africanos, que le daban los esclavos que tenían. De ahí, de esas aldeas, donde los separaban
de la mamá, del papá, de la abuela, del tío, de los hijos, y lo llevaban a un lugar al lado en la costa. Y ahí iban poco a poco juntándolo para que hubiera un número significativo y esperar que viniera un barco. Ahí recibían todos los tipos de maltratos de la bandita. Y cuando se subían, ojalá que hubiéramos podido presentar la vista fija para ver lo que era realmente un marco negrero. Era así, uno arriba del otro, abajo. Y ahí se hacía la travesía. Se calcula que 1% muy grande moría en el camino. Y el que moría lo tiraban al mar. Los tiburones se lo comían. Y cuando llegaban aquí, llegaban flacos, famélicos y enfermos. Nosotros vamos a ir el domingo al lugar a donde llegaban los barcos, por donde lo pasaban y donde lo dejaban, allá en la negreta. Lo dejaban varios días como si fueran cerdos, engordándolos para poder venderlos. A nombre del cristianismo, de Dios, de la Biblia y de la civilización. Entonces, cuando los vendían, eran unos sapos malditos, malvados, con toda la malicia del mundo. Decían, ese de dónde es el Congo. Ese. Entonces, iban escogiendo, no del mismo lugar, de lugares diferentes, porque no vino el africano, vinieron los africanos, con idiomas diferentes, con religiones diferentes, con culturas diferentes. Cuando componían y compraban 5 esclavos en 5 lugares diferentes, pasaba un tiempo para que ellos pudieran entender, porque ni siquiera hablaban el mismo idioma. Y comienza la trata negrera, comienza la explotación del negro. ¿Qué ha hecho la historia oficial con eso? Que nos han dado tanta mentira que el negro es un tigre aragán, que el negro es un tigre que siempre estaba enfermo, el negro siempre le dolía una vaina, el negro vivía peleando, el negro era sumiso, le daban golpes, le hacían aquello, el negro no hacía nada. Todo eso es mentira, es estúpida, tergiversada, porque es al revés. El negro fue lo suficientemente inteligente. Primero, bajo de Adán, se hacía el enfermo. Segundo, que estaba cansado. Tercero, hablaban, hacían lío entre ellos para no trabajar. Era manera de hacer huelga. Y de que el negro comenzó a conocer el terreno, comenzó a huirse hacia la montaña, que es lo que se llama el cimarronato, la búsqueda de la libertad, para que en esos lugares pudiera ser realmente libre, y es lo que se llama los manieres, que en otros lugares se llaman palenques. Manieres porque viene de miel, porque viene de que ahí realmente eran seres humanos. Entonces, es un mito, es una mentira que el negro era sumiso. El negro creó espacio de resistencia, espacio de lucha y espacio para la búsqueda de su libertad. Hay cosas que todavía nosotros tenemos, que nosotros nos asombramos. Por ejemplo, muchos de los que están aquí saben y recuerdan que en su casa, en un pote, siempre la mamá, la abuela,
tenía guardado el ombligo. Uno se pregunta, ¿y eso para qué era? Eso es que el africano tenía como visión ideológica, como los dominicanos que van a Nueva York, la vuelta al África. Y el ombligo era para llevar realmente a sus ancestros hacia su lugar de origen. Entonces, esa visión del africano no era sumiso para quedarse y morirse aquí, no. Era siempre la vuelta al África. Por eso, un santo como San Juan Bautista era uno de los, o el santo preferido de los esclavos en una fase. ¿Por qué? Porque el símbolo de San Juan Bautista es el agua. Y el agua es el símbolo de la libertad, de la vuelta al África. Pero eso no lo vemos. Entonces, ¿qué pasa cuando los negros esclavizados se van a los marineros? Que comienza un proceso de sincretismo, primero entre ellos. ¿Cuál? Tenían cultura diferente, tenían idiomas diferentes, tenían religiones diferentes. Entonces comenzaron, para poder sobrevivir, ir adaptando y escogiendo una cosa de otra. Eso es el sincretismo. Y de ahí aparecen cosas completamente nuevas. El vudú en Haití, ¿qué es el resultado? No fue que lo trajeron, tal como vinieron de África. Hay un proceso donde inclusive hay variables que no lo va a ver en África, que es la religión católica. El proceso inteligente, creativo del esclavizado, del negro, que cuando el blanco, la élite, el vencedor, entre comillas, lo coloca frente a su creencia religiosa, diciendo que son manifestaciones salvajes, incivilizadas. Él entonces mira al altar y entonces él ve que hay un tigre que tiene un gorrito rojo. Es un cardenal. Y él rápidamente busca en el color de la boina roja y de la capa roja, busca en su panteón cuál podía ser el complemento. Entonces aparece Candelo. Y cuando coge el morado, aparece Marta la Dominadora. Y cuando aparece el amarillo, aparece Anaís. O sea, van conformando. Entonces, cuando el español lo ponía frente a el altar, el tigre aceptaba el altar. Pero él no estaba mirando a los santos católicos. Él estaba mirando sus símbolos, sus deidades, en la correspondencia con el color de esa religión impuesta. Entonces comienza una dualidad donde ellos realmente a quien están engañando es a los católicos. Es una actividad totalmente creativa. Pero ¿qué pasa con eso? Que surge una espiritualidad nueva, surge una religión nueva, que no es la católica. Tampoco es la que trajeron exactamente de uno de los lugares de África. Hay un proceso sincrético, hay una riqueza, hay una creatividad. Entonces, nosotros vamos a tener que comienza un proceso donde es una religión, no para contemplar, no para que solo me sirva para cuando yo me muera y vaya allá arriba. Es una religión de la cotidianidad, es una religión contra la esclavitud, contra la opresión. Es la lucha por la libertad. Y es por eso, señores, que el vudú constituyó el elemento fundamental y determinante en la lucha contra el invasor francés. Comienza la lucha contra el colonizador francés. Y es el vudú la base
de la liberación, de la lucha del pueblo haitiano, de la primera independencia del Nuevo Mundo, la primera independencia. Es la lucha para hacer la ruptura de la desvergüenza de la humanidad, acabando con la ignominia de la esclavitud y decir nunca más. Esa religión, esa espiritualidad que crea realmente el esclavizado con una respuesta espiritual hacia lo que significa esa nueva conformación de realmente un nuevo mundo. Entonces, nosotros tenemos que ver en ese proceso todas las dimensiones creativas, como por ejemplo, en un momento dado, nosotros vamos a encontrar que a nivel de ese proceso, los españoles que comenzaron destruyéndolo todo, explotándolo todo, robándoselo todo, se dieron cuenta de que había muy pocas mujeres españolas y que habían acabado con todas las indias, entre comillas, con toda la población original. Dos caminos. Se metían a pájaros, ¿verdad? O se acostaban con las negras. Yo pienso que esa fue la decisión más inteligente que tuvieron los españoles. Y de ahí nace una nueva dimensión humana. De ahí nace el mulato, todo lo que somos nosotros, lo que estamos aquí. De ahí nace esa dimensión étnica nueva, y aparece un hombre nuevo, aparece un mulato que no lo hay en África, pero tampoco lo hay en España, porque es la mezcla de esas negras con los españoles. Y aparece una dimensión nueva de lo que somos nosotros para construir un mundo nuevo. Y ese proceso de lucha, de resistencia, ese proceso permanente de aporte ha sido minimizado y visibilizado. Esas casas que hay en la ciudad colonial, incluso la muralla, fueron hechos dirigiendo los españoles que no se tomaban a trabajar con los negros, pero no hay una placa que diga la presencia del negro en la construcción de la ciudad colonial. Y todo lo que hicieron, aportaron y construyeron ocurre exactamente lo mismo. Cuando ella hablaba, y el domingo lo vamos a citar, el primer ingenio hidráulico del Nuevo Mundo, un patrimonio de la humanidad, 1538. Ese primer ingenio hidráulico del Nuevo Mundo, que está ahí en Migua, y que podemos ver como testimonio de ese proceso. Uno va, pero no hay una leyenda, no hay una talla, no hay nada. El ingeniero Boca de Nigua, que está uno prácticamente al lado de otro, donde se originó la rebelión de esclavos de este lado de la isla, más importante de la isla, donde los esclavos cogieron el ingenio. Tenía inclusive un cañón que ellos lo manejaron. Se apoderaron con una visión libertaria, donde hubo una mujer que era la reina y que tuvo un papel estelar en ese proceso de lucha. Nosotros entonces lo vamos a encontrar que cuando vayamos al domingo, si no hay nadie que lo explique, nadie va a saber que ahí había esa cantidad de esclavos con ese aporte
y que toda la riqueza de España salieron de esa industria azucarera, y que lo que hay en España que se construyó fue porque ellos aportaron ese proceso. Pero eso no hay una tabla que lo diga. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que fue que a los tigres que dirigen la vaina del patrimonio se le olvidó? No, expresamente es para el olvido. Es que el olvido permite las mentiras, porque el olvido sustituye la falsedad. Entonces, en ese proceso, nosotros tenemos toda una serie de patrimonio. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama San Juan Bautista y la Sarandunga de Barú. ¿Qué pasó ahí? Que los negros que huyeron en el cimarronazo de la industria azucarera de Leja, Nigua y Nizao, Jaina, Nigua y Nizao, salieron con un rumbo definido a la montaña de Bauru para allí ser libres. Para llegar a la montaña de Bauru tenían que atravesar la montaña de San Cristóbal, pasaban por Baní, San José de Ocoa y se internaban en la Sierra de Bauru y la Sierra de Leja. En un lugar de Baní que se llama La Vereda, que está ahí todavía. Es un lugar que tiene un vallecito, está rodeado de montañas y tenía varios árboles. Ideal. Primero, que se subían a la loma, acechar de protección. Segundo, si subían los españoles a perseguir, se internaban para el loma. Y tercero, ahí podían producir para mantenerse. Yo, en mi libro, a eso le llamo un manual de tránsito. Es decir, algunos dijeron, ay no, yo me quedo aquí. Y decidieron quedarse ahí y no seguir hacia la Sierra de Bauru ni a la Sierra de Leja. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos mantuvieron su danza, su música, su ritual, sus instrumentos, y adoptaron a San Juan Bautista, que era el santo de los negros, como el padrino, el protector de esa manifestación. Esa manifestación se mantuvo ahí. En 1855, un poeta que estaba dominicano exiliado en San Tomás se enamora de una puertorriqueña y le dedica una poesía que se llama El Banilero y la Jibarita. Y entonces, entre todas las cosas que le dice, muy largas, entre todas las cosas que le dice, y cuando estemos en París, yo te llevaré a bailar sarandunga donde quiera. 1855. Pero pasaron 100 años. Nadie, ningún investigador, ningún viajero, ningún intelectual, nadie que escribió en Baní hablaba de la sarandunga. Hasta que 100 años después, doña Enda de Bosch, que tiene la información, va y hace un artículo sobre eso. A partir de ahí, entonces, comienza a conocerse y vamos a encontrar que toda la mitología decía que la sarandunga, esa manifestación de la vereda en ese